Kenia, ¿qué métodos de separación ha conocido durante el tiempo que ha estado en la facultad? ¿Les han hablado de algún método de separación? La destilación, Muy bien, la la destilación. decantación también, Ujú. extracción. Excelente. Muy bien, la filtración, la cristalización. Muy bien, todos esos son métodos de separación. ¿En qué consisten? Pues en eso, en, en eliminar a un analito de una matriz en donde no quiero que esté y lo quiero identificar. Eso, los primeros métodos analíticos que se propusieron fueron los métodos de separación. ¿Por qué? Pues porque así es como yo puedo cuantificar a cada uno de ellos que está presente en una muestra. ¿Sí? Si tú, por ejemplo, quieres saber, piensa en la Coca-Cola. Si tú quieres saber, por ejemplo, cuál es la concentración de cafeína o de heroína o de cocaína o de taurina o de CO2 o de agua, la concentración de cada uno de los más de 40 componentes de una de esas bebidas, lo que necesitas es separarlos primero. Después de la separación, se puede realizar la cuantificación. Entonces, esa es casi siempre la primera etapa de un método analítico, ya sea clásico o ya sea instrumental. ¿Sí? Entonces, la diferencia de los métodos analíticos es que, clásicos de los instrumentales, es que los instrumentales son resultado también del desarrollo de la tecnología. Entonces, no es que los primeros científicos o investigadores que propusieron los clásicos no tuvieran el talento para proponer los instrumentos que hoy existen. Lo que no había era un desarrollo tecnológico que fuera, eh, eh, que fuera la base sobre la cual se desarrollaran estos instrumentos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia de un método instrumental y de un método clásico, entre otros. ¿Hasta aquí alguna pregunta, ingenieros? ¿Todo bien? Bueno. Entonces, tienes la presentación de la clasificación de los métodos instrumentales. Mira, ¿me ayuda a leer, José María, por favor? Sí, profesora, pero creo que a mí me aparece aún en la presentación. Bueno, en el tema. ¿No se ve la pantalla que dice el análisis instrumental es el análisis que utiliza equipos? Lo voy a dejar de compartir y lo voy a regresar a compartir. ¿Ya se ve? Sí, ahora sí. Gracias. El análisis instrumental es el análisis que utiliza equipos electrónicos que realizan propiedades de las moléculas Miden, que que miden. miden las propiedades de las moléculas empleando diferentes métodos instrumentales basados en la interacción entre la materia y la energía. Estos métodos analíticos se fundamentan en la medida de las propiedades físicas de los analitos, conductividad, potencial de electrodo, absorción o emisión de luz. Para la determinación cuantitativa o cualitativa de los analitos son los métodos no separativos. La separación de varios analitos, métodos separativos, son aplicados y ampliamente aceptados como control, ahorro de tiempo, requieren menos separaciones químicas y son seguros y sensibles. Muy bien. Vamos a analizar esta preguntita de al final. Pregunta para todos. Recuerda los análisis que hiciste en química analítica. Esos métodos que utilizaste se llaman métodos clásicos. Y los métodos clásicos tienen una primera división de su clasificación que consiste en los métodos cualitativos y métodos cuantitativos. ¿En qué consiste el método cualitativo? Nayeli, anda por aquí. Juan Pablo anda. Ah, ok, la escucho, Nayeli. ¿En qué consiste un análisis cualitativo? Y póngame un ejemplo.
César Daniel anda por aquí. Sí, presente. ¿Tiene idea de en qué consiste? ¿Se acuerda? Son los parámetros, bueno, es la forma de medir las cualidades de un objeto o sustancia. Ajá, sí, Como- no son los parámetros porque los parámetros son algo que medimos, como por Sí, ejemplo el tiempo. Si medimos el tiempo, eso es un parámetro. No, no, no. Entonces, sí, el análisis cualitativo, pues es el análisis o es la identificación de las cualidades, ¿no? Ahora póngame un ejemplo, a ver, pensemos en química analítica, hicieron la prueba del brócoli y de la espinaca, ¿no? ¿Qué hicieron con el brócoli y la espinaca? medir el hierro que contiene cada uno. Identificar que tiene hierro primero y luego con un método clásico, más o menos identificar quién tiene más, ¿no? Hágame un análisis cualitativo del brócoli. Eh, O el del brócoli espinaca. Sí, eh, tiene una mayor cantidad de... Ah, no, ya me equivoqué. ¿no? Eso no es un análisis cualitativo. ¿Quién me ayuda a hacer un análisis cualitativo del brócoli y de la espinaca, de lo que les guste? Espero que ahorita estés anotando todo lo que no recuerdas para que te pongas a revisarlo y lo recuerdes. Ajá. Ulises, un Sí, análisis cualitativo. Gracias, César. Vamos Ah, a escuchar a Ulises. podría ser que es de color verde, Claro, es tiene verde, muchas hojitas. tiene hojas, muy bien, muy bien. Tiene tallo, es verde, es sólido. Eso es un análisis cualitativo. Ajá. Es rugoso, es suave, es liso, es brillante, es poroso, es viscoso, es transparente. Eso es un análisis cualitativo. Ajá. Entonces, ponte a revisar las propiedades porque no sea que en el examen te ponga una muestra problema y te pida que hagas el análisis cualitativo. Ujú. Entonces, el análisis cualitativo consiste en identificar las cualidades. Son todas las propiedades que tiene una sustancia, una muestra, una molécula, y que no mides con ningún instrumento, lo mides prácticamente con los sentidos. Lo observas, lo hueles, lo tocas, y entonces tú puedes definirme esas propiedades, ¿de acuerdo? ¿Quién hace el análisis cualitativo, por ejemplo, del agua? Bueno, es incoloro, inoloro. Eh, E su, insípido. ¿Mm? ajá, eso. Es líquido, ¿no? Muy bien, bien, Omar. Ese es un análisis cualitativo. Entonces, a diferencia del análisis cuantitativo, ambos, que son métodos clásicos, combinados, te generan la caracterización de una muestra problema. Ujú. ¿Cuáles son los cuáles son los métodos cuantitativos que tú estudiaste en química analítica? En el análisis El cualitativo, pH, el pH. ¿Cómo midieron el pH, Eric? este, con las, ¿cómo se llaman? Las cintas, ¿Cuáles cintas métricas? las de ¿Cuáles los cintas? colores, no me acuerdo cómo se ¿Alguien? llaman. Ajá, ¿alguien se acuerda? ¿No son tiras reactivas, maestra? Ajá, son el papel tornasol. El papel tornasol o las tiras reactivas ayudan a determinar el valor del pH. Y sí, identificaron el pH de algunas sustancias, 7.1, 4.3. El objetivo del análisis cuantitativo es identificar la cantidad de un analito. La cantidad de un analito. Con el pH determinaron la cantidad de hierro en la espinaca y en el brócoli. No creo.
El pH no es resultado de una medida analítica cuantitativa si lo hacen con el papel tornasol. El papel tornasol únicamente te indica si la muestra, no el analito, la muestra es ácida o es básica. Y el saber si es ácido o básico es una propiedad cualitativa. Si mides el pH con un potenciómetro, entonces sí vas a saber que el valor de esa sustancia es 2.1, 7.4, 5.4, 9.1, 14, y ese valor se llama análisis. La determinación de ese valor es un análisis cuantitativo. ¿Sale? Entonces, mitad bien, Eric, y así complementamos su contribución. Muy bien por el pH. El pH, de hecho, es una propiedad que tú puedes determinar con un método clásico, que es el papel tornasol, y con un método instrumental, que es un potenciómetro. ¿Te dan el mismo resultado? ¿Alguno es mejor que otro? No. ¿No? Fíjate que, por ejemplo, hay muestras en las que tú solamente tienes que controlar que la acidez se conserve. Entonces no necesitas un potenciómetro. Con que tengas papel tornasol y estés verificando que sigues en un ambiente ácido, es suficiente. Ajá, entonces un método instrumental no necesariamente es mejor que un clásico. No son lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Qué otros métodos, que no el pH, métodos cuantitativos empleaste en química analítica? Los métodos gravimétricos y volumétricos. Bien, Edgar, esos dos, esos exclusivamente, la gravimetría y la volumetría. En las mediciones gravimétricas determinaste la masa del analito presente a partir de la determinación de la masa, ¿no? Hiciste calcinación y pesaste el crisol y lo calcinaste y después volviste a pesar, etc. Así fue como determinaste calcinaste las muestras de los vegetales. Y en cambio, en la volumetría, ¿qué hicieron? Héctor anda por aquí, Giovanni. ¿Qué hicieron en volumetría? Nayeli. Yo recuerdo que medimos los ácidos y las bases de algunas sustancias. Ácidos y bases de una sustancia. En volumetría lo que tuvieron que haber hecho fue determinar la concentración de ácido acético presente en una muestra de vinagre comercial. Ese procedimiento se llama método clásico y es una volumetría. Entonces determinas el volumen del analito a través de un procedimiento volumétrico y lo que identificas pues es eso, tiene que ser un fluido. Ajá, entonces esos dos son métodos clásicos, son métodos analíticos clásicos en donde estás determinando el volumen y la masa de ese analito mediante metodologías clásicas, sin ninguna complicación. Ajá. En base a esos métodos y ahora lo que te acabo de presentar que leyó José María en los métodos instrumentales, ¿cuál ves que es la diferencia? A ver, vamos a poner mira, te voy a poner otra propiedad. Lo que medimos también en química analítica, lo que identificamos, que son los analitos, lo hacemos en base a las propiedades de la muestra problema. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a regresar al ejemplo de el pH. El pH es una propiedad de una sustancia que dependiendo del valor cuantitativo, tú puedas identificarla como una sustancia ácida o básica, y dependiendo de sus propiedades ácidas o básicas, pues tienen aplicaciones y comportamientos diferentes, ¿ok? ¿Qué distingues entre un método clásico que es la tira de papel tornasol por tiras reactivas y de un potenciómetro?
El potenciómetro es como una computadora que tiene un electrodo que introduces en la muestra problema y que te registra un valor numérico. ¿Qué utilizan los métodos instrumentales a diferencia de los métodos clásicos? Lo acaba de leer José María. Lee la diapositiva. Edith, ¿la puede leer, por favor, nuevamente, donde dice el análisis instrumental? Dice, el análisis instrumental es ¿Qué es? un análisis que utiliza equipos electrónicos que miden las propiedades de las moléculas empleando diferentes métodos instrumentales basados en la interacción entre la materia y la energía. Estos Gracias, Edith. métodos analíticos... Hasta ahí, ¿Hasta ahí? hasta ahí, Edith, hasta ahí. ¿Ya viste? ¿Ya te quedó claro? ¿Qué es lo que hace diferente a un método instrumental? Pues que necesito de un equipo electrónico en donde yo voy a estudiar la interacción entre la materia y la energía, entre tu muestra problema y la energía. Y las propiedades que se van a manifestar como resultado de esa interacción son propiedades que tienen que ver con la composición de esa muestra problema. Entonces, los instrumentos analíticos deben tener, me dices si ves mi diapositiva. ¿La estás viendo? No. Sí, bro. ¿No? Sí, bro. ¿Ves donde tengo unos recuadros naranja amarillos? Sí. Ok. Entonces, los métodos instrumentales requieren del uso de una fuente de energía que es la que va a estimular alguna propiedad específica de la sustancia, de la muestra problema de aire, de agua, un alimento, un fármaco, una muestra de sangre, un fluido biológico. Esas muestras problemas van a ser estimuladas mediante la incidencia de radiación de energía. Y cuando interactúa la energía con los analitos de esa sustancia, tú vas a poder identificar a sus componentes. Particularmente en este curso, vamos a considerar algunas características químicas o físicas útiles para hacer un análisis, en algunos casos cualitativo y en algunos casos cuantitativo, y poder identificar los componentes de una muestra. Muchos de los fenómenos sobre los que se apoyan o se documentan los métodos instrumentales se han conocido desde el origen del desarrollo de la técnica de la química analítica. Sin embargo, su aplicación por parte de la mayoría de los científicos se retrasó porque no existía la tecnología. Al desarrollarse la tecnología, se favoreció el diseño de instrumentos que utilizan fenómenos teóricos clásicos que se han estudiado desde el origen de la humanidad. Entonces, los métodos que vamos a estudiar en este curso son los que te estoy presentando aquí. Los métodos ópticos van a ser la refractometría y la polarimetría. Los métodos espectroscópicos van a ser espectrometría UV visible, de infrarrojo y de absorción atómica. ¿Cuáles son los métodos electroquímicos que estás observando? Karime, ¿los observa? La potenciometría y la conductimetría. Y los métodos de separación serán la cromatografía de gases y de líquidos. Entonces, estos son los 9 métodos analíticos que vamos a utilizar, que vamos a aprender a emplear y de los que vas a aprender su fundamento. ¿De acuerdo? Entonces, en el SCOOC hay una tablita en donde se tabulan las propiedades químicas y físicas
que se utilizan para el desarrollo de estos métodos de análisis. Ajá, déjame ver si la tengo aquí. No está aquí. Pero puedo abrir el libro. No, mejor no. Ahí lo tienes, ¿de acuerdo? Entonces, algunas propiedades son muy específicas y con la identificación de una de ellas es suficiente para determinar la concentración de un analito, pero hay otras propiedades que no son tan específicas y son, por ejemplo, la conductividad eléctrica, el índice, la resistencia eléctrica, la corriente eléctrica, la velocidad de reacción, algunas características térmicas. Esas que no son propiedades tan específicas son simplemente resultado de la presencia o no de un analito. No forman parte de estos métodos analíticos, forman parte de métodos eléctricos. Y la corriente eléctrica, pues no es una fuente de energía que se utiliza, no es el estímulo que requerimos para estudiar un método analítico, instrumental. Fíjate. Un instrumento de cualquiera de los que tengo aquí en la pantalla, para que pueda ser útil realizar un análisis químico en él, necesitamos que este instrumento convierta la información de las propiedades o de las características físicas o químicas del analito en un dato o en alguna respuesta que tú puedas interpretar. Entonces, un instrumento analítico se considera como un dispositivo de comunicación entre la muestra problema, que es el sistema de estudio, y el analista que eres tú. En el instrumento analítico se decodifica la información que está presente en el analito, en la muestra problema a partir de sus analíticos, y el instrumento es el que se encarga de darte información de ese analito en esa muestra y que tú puedas interpretar para saber de quién se está tratando. Así que, para que tú tengas información de la muestra problema, necesitas estimular a los analitos o a los componentes de alguna forma. Ese estímulo se logra con energía, pero esa energía no es cualquier fuente de energía, tiene que ser radiación electromagnética. Y entonces la radiación electromagnética tiene la capacidad de estimular a los átomos y a las moléculas que forman parte de los analitos para que se puedan manifestar. Ajá. Y entonces la radiación electromagnética, pues es el estímulo que se emplea en todos los instrumentos analíticos. ¿Cómo voy a utilizar esa radiación electromagnética? Pues por medio de lámparas. El foco que tienes en la casa, que tenemos en los salones, que tenemos en las habitaciones, esos focos se llaman lámparas y esas lámparas emiten radiación electromagnética visible. Esa es la única energía a la que le llamamos luz. Entonces, la radiación electromagnética es la energía que vamos a utilizar como estímulo en todos estos instrumentos espectroscópicos y no espectroscópicos para estimular a las propiedades de la materia. ¿Por qué necesito estimular esas propiedades? Porque necesito conocer quiénes son los analitos. ¿De acuerdo? Entonces, los métodos espectroscópicos son un grupo de métodos analíticos que se basan en la espectroscopía química y molecular. Y la espectroscopía es un término general que para la ciencia explica las interacciones de la radiación con la materia. Los métodos espectroscópicos estudian la interacción de la radiación con la materia. Entonces, desde siempre ha habido un interés por estudiar estas interacciones y poder explicar el comportamiento de la materia. Entonces, los métodos espectrométricos que
que más se utilizan con base en la radiación electromagnética son los métodos espectroscópicos. ¿Qué tipos de energías se comprenden el espectro electromagnético? Déjame ver, acá está. Mira. Tienes el espectro electromagnético. Son todas estas energías. Seguro has oído hablar de ellas. De izquierda a derecha tenemos la radiación, las ondas de radio, mira, dicen AM, ¿no? Son de amplitud modulada. De longitud de onda más pequeñita tenemos las de frecuencia modulada. Después tenemos como aplicación de estas dos la clasificación de estas ondas electromagnéticas para el desarrollo de una televisión, de un radio, de un radar, que son los dispositivos en donde se utiliza radiación electromagnética AM y FM. Esa energía se llama ondas de radio. Ajá. Pegaditas a las ondas de radio, hacia tu derecha, ¿qué radiación observas? Ulises, ¿qué radiación observa? Omar. Profa, creo que no No puedo ver aparece la lo que pantalla. está presentando. Ay, ¿por qué no me dicen? Les estoy Es que hablando pensé y que me estaba hablando, fallando el internet. pero les estoy... Alguien dígame, porque estoy hablando sobre las imágenes y si no las ves, no te está sirviendo de nada. ¿Ya lo ven el espectro? Ya, profe. Sí, profa. ¿Quién me puede decir cuáles son las energías del espectro? Son las que están aquí donde tengo el cursor, mira, aquí. Ahí dice ondas de radio. ¿Qué radiación sigue a su derecha? Ultravioleta No, a la derecha. sí, de las ondas de radio. Medir infrarrojo. El infrarrojo. Fíjate que aquí faltan otras ondas que se llaman las microondas. Las microondas me están faltando aquí. Bueno, y después viene el infrarrojo. Y después el espectro visible, ¿sí ves? Espectro visible está dividido por una línea roja a la izquierda y una violeta a la derecha. El espectro visible es la radiación que emiten los focos de tu casa, de los salones, de todas las habitaciones. Siempre que veas estés expuesto a un foco, a una lámpara de alguna habitación, de algún salón, de algún laboratorio, etcétera, estás recibiendo radiación electromagnética visible. Y a esa energía es a la única a la que le llamamos luz. ¿Sale? Entonces la luz es radiación electromagnética visible. ¿Quién sigue de la visible, de la radiación visible? Ultravioleta. Ahora aquí la ultravioleta. ¿Ok? Después, Rayos X. y después, Los rayos gamma. eso es. ¿Sí te quedó claro? Te los tienes que aprender de memoria. No es una buena imagen porque me faltan las microondas, pero son todas las energías más las microondas que contienen a la radiación electromagnética. ¿Quién es la fuente de esta radiación? El Sol. El Sol emite todas estas radiaciones. Y si el Sol emite todas estas radiaciones, ¿por qué no nosotros absorbemos rayos X y rayos gamma? Bueno, mira, esto lo vamos a platicar en la siguiente clase. De tarea, lo que vas a hacer es buscar el espectro electromagnético. Mira, me voy a ir a buscarlo en el Google. Voy a googlear, te voy a indicar qué es lo que voy a hacer. Te voy a compartir. Te vas al Google, pero ponle Google escolar. No googlees ahí en donde está toda la chusma. Vete a la parte académica. ¿Sale? En el Google escolar, googlea el espectro electromagnético.
Y ahí te puedes ir a identificar alguna en función de la imagen. A ver, vamos a poner este. Déjame ver si está el artículo. ¿Tiene una imagen? No tiene. Vamos a poner imagen. Ay, en el Google Scholar no me da imágenes, ¿verdad? Parece que estoy en una sesión espiritista. No contesta. Mira. Aquí está el espectro electromagnético. ¿Ya lo viste? Déjame ver cuál está lindo. ¿Dónde están las microondas? Mira. ¿Sí lo estás viendo? Ahí están todas las... Ok, ahí están todas las energías que van desde las ondas de radio, las microondas, el infrarrojo, el visible, el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. ¿Sale? En la parte de abajo de cada una de las energías está la escala aproximada de la longitud de onda. Y viene un ejemplo para que tengas una idea de cuál es el tamaño de esa energía. Por ejemplo, una molécula, el tamaño de una molécula es del orden de la radiación ultravioleta, de su longitud de onda. Viene su frecuencia y viene la temperatura de cada una de ellas. Ahora, fíjate bien, vas a hacer una tarea para el lunes que consiste en investigar el espectro electromagnético, sus componentes, sus propiedades y sus aplicaciones. Investigar qué es el espectro electromagnético, sus componentes, sus propiedades y sus aplicaciones. ¿Quiénes son los componentes? Ya te las mencioné. ¿Quiénes son sus propiedades? Aquí vamos. Las propiedades o las características de la radiación electromagnética son su longitud de onda, que es la distancia que va de un punto equidistante de una onda al mismo punto equidistante de la onda que sigue. En los libros normalmente te dicen, es el punto de la cresta de una onda a la cresta de la otra onda. La cresta es el punto más alto. Si observas la línea roja, te voy a poner la pizarrita. A ver, y lo voy a dibujar. Me dices si ves la pizarra. Pizarra. Es que la quiero dibujar para decirte un detalle. Entonces, no te velas. Mira, ya te estoy proyectando la pizarra. ¿La estás viendo? Sí, profe, se está abriendo. Sí. Ok, bueno, voy a dibujar la longitud de la onda. Mira, entonces es una gaussiana así hermosa. Acuérdate que estoy, ya me fui muy abierta. No me borraré. Igual estoy en la computadora y igual esto es me complicas. Tienen, bueno, más o menos así. Fíjate bien. Este punto que estoy señalando en amarillo se llama cresta, es el punto más alto de una curva gaussiana. Si de ese punto que se llama cresta a la cresta de la siguiente tú mides la distancia, entonces estás encontrando la longitud de la onda. Ajá. Voy a cambiar de plumón.
Si tú mides del punto más bajo al punto más bajo de la siguiente, estás determinando la longitud de la onda. El punto más bajo se llama valle. Ajá. Este se llama valle. Esta se llama cresta. Todos los libros dicen esto. Y yo te quiero decir que no necesariamente es la definición de longitud de onda. La longitud de onda es la distancia que hay de un punto equidistante de una onda, vamos a suponer al mismo punto equidistante de la onda siguiente, que sería este. Así que puede ser esta distancia, o puede ser esta, o puede ser esta. En fin, esta es la longitud de la onda. ¿Sale? La vas a identificar. ¿Qué otra propiedad te voy a marcar ahora cuando voy a utilizar esta? Fíjate bien. A medida que yo voy avanzando en las energías, la longitud de onda se hace más cortita. Ah, pero voy a anotar algo. Bueno, déjame. Voy a borrar y lo voy a volver a hacer. Y voy otra vez. Entonces, imagínate que tienes la longitud de onda de las ondas de radio, es así grandota. Y luego vienen las microondas y se hace un poco más delgadita. Y luego viene el visible y se hace más delgadita. Y así, ¿eh? Pero, fíjate bien, la distancia de todas las crestas a todos los valles es la misma. Esta distancia se llama amplitud. Y es la misma. La amplitud de todas las ondas es la misma. ¿Sabes qué es lo que cambia? La frecuencia. Eso es. ¿Qué es la frecuencia? ¿Con qué frecuencia van al cine? ¿No van? Oigan, ¿con qué frecuencia van a clases? ¿Tampoco van? Diario. ¿Cómo es diario? Cada hora. Sí, cada 2 horas, cada hora. Eso es. Una vez, una clase cada 60 minutos. Voy al cine una vez al año. Ah, pues es una vez, es el número de eventos en una unidad de tiempo. Aquí, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia la vamos a representar con la letra nu, que es como una B. Se llama nu. Esta nu es la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? El número de veces que se completa una onda por unidad de tiempo. Entonces, fíjate, imagínate que estamos en las ondas de radio y ahí tengo un segundo en la unidad de tiempo, y la unidad de tiempo es el segundo. Y yo tengo en las ondas visible otra frecuencia. ¿Dónde hay más frecuencia? ¿Dónde hay más ondas que se completan en el mismo segundo? ¿En las ondas de radio En o el radio. en las ondas de radio? En Creo la que no. Al revés, ¿verdad? Ok. visible. A ver, obsérvalos aquí. ¿Ya viste que la amplitud es la misma? ¿Ya viste que la frecuencia es diferente? ¿Cuál de todas las energías tiene el mayor valor de frecuencia? El mayor número de ondas que se propagan en un segundo. Los rayos gamma, ¿no? Correcto, correcto. En cambio, las ondas de radio, pues no, ni siquiera una se completa en un segundo. ¿Sí vas viendo? Ahora fíjate bien. Esta radiación electromagnética es posible cuantificarla a partir de una ecuación que propuso Planck. Planck propuso que la radiación electromagnética
se puede medir a partir de la siguiente ecuación. Te la voy a escribir. Te estoy proyectando ya la pizarra, espero que la estés viendo. Estoy Sí, profe. empezando. Ok, estoy empezando a escribir y ya lo hice bien grandote, pensando en que estás en el celular. La energía, de hecho, activé la pizarra para que tú la puedas manipular, o sea, tú puedes mover la pantalla. Inténtalo. La energía con E mayúscula, ¡ay! La energía la representamos con la variable E mayúscula. ¡Ay, no me deja! Ah, no me deja, no me deja, no me deja. A ver si ya me deja. Esta E mayúscula de energía es igual a la constante de Planck por la velocidad de la radiación en el vacío entre la frecuencia. Ajá. No es cierto, entre la longitud de la onda. La longitud de onda, que es la lambda. Ahorita te la voy a escribir mejor. Esto equivale a lo siguiente. E es igual a H por C entre la longitud de la onda, que es esta. ¿Sale? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe. Esta es la ecuación de Planck. Tiene otra forma. Esta es igual al producto de la constante de Planck por la velocidad de la luz entre, no es cierto, por la frecuencia. ¿Qué relación guardan la frecuencia y la longitud de onda? ¿Directa o inversa? Ingenieros, ¿qué relación guardan la longitud de onda y la frecuencia? ¿No ves? Pues es inversa. A medida que la frecuencia, fíjate bien, aumenta, la longitud de onda es más pequeñita. Ahora fíjate, la energía aumenta si la frecuencia es más grande o si la longitud es más grande. Si la frecuencia es más grande, ¿no? Eso es. Si ves que hay una relación directita, es directamente proporcional, directa. No dejas. La energía tiene una dirección, es directamente proporcional a la frecuencia. Ahora fíjate bien. En el espectro electromagnético que te estoy proyectando aquí en la pantalla, dime cuál de las 7 energías es la más energética. ¿Porque tiene mayor frecuencia o porque tiene menor longitud de onda? ¿Cuál energía? ¿No escuché? Los rayos gamma. Los rayos gamma. ¿Cuál de las energías tiene longitud de onda más grande? Las de radio. Pues sí. Si las de radio tienen la longitud de onda más grande, pues entonces tendrán la energía más pequeña. Ajá. Entonces, lo que vamos a hacer es, fíjate, en este momento vamos a hacer un ejercicio. El espectro visible, que es el espectro, que emite un foco o una lámpara,
está compuesto, no sé si alcanzas a ver la pantalla que está a la derecha, por los colores que van del violeta al rojo. ¿Sí los ves? Sí, profesora. Sí. Sí, Correcto. Voy a ver si puedo pegar aquí la imagen y te la puedo proyectar. Espérame. No, no me dejó. Bueno, te la voy a dejar entonces aquí. La voy a compartir nuevamente. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjate. Escribe, ejercicio. Calcular la energía promedio de la radiación visible, del espectro visible, a partir de la energía de cada uno de los 6 componentes del espectro. Entre paréntesis escribes morado, coma azul, coma verde, coma amarillo, coma naranja, coma rojo. Y cierras el paréntesis. ¿Vale? Fíjate, punto y aparte. Ahora fíjate bien. Copia la tablita que está aquí a la derecha de la presentación o copia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, mejor fíjate. Observa la imagen del espectro visible. La tienes aquí en la pantalla. ¿Sí la estás viendo? El ultravioleta tiene un promedio de longitud de onda de 400 nanómetros. La del azul, ¿de qué valor es, Karime? No igual las ingenieras. Quiero saber si todavía andan por aquí. Karime, ¿cuál es la longitud de onda del azul? Ellen, Kenia, Nayeli, Michelle, Montserrat. 450. ¿Ok? ¿Del verde? 500. 500. ¿Del amarillo? 550. ¿Del naranja? 600. ¿Del naranja fuerte? Es como el rojo. Bueno, mira, vamos a calcular con estas, ¿qué valores son esto? ¿La frecuencia, la energía o la longitud de onda o la amplitud? ¿Qué representa este valor que me acabas de decir? ¿Alguien? Dígame. Es el promedio de longitud de onda, ¿no? ¿De qué? De longitud de onda. De longitud de onda, ingenieros. No se me pierdan. Estas son las longitudes de onda de cada uno de los colores. Los colores son los que componen a todo el espectro visible. ¿Con eso no tienes duda? ¿Ingenieros? No. No, profe. No, Ok. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Voy a regresar a la pantalla. ¿Qué es lo que vas a hacer? Con esta ecuación, energía es igual a HC entre la longitud de onda. Vas a calcular a la energía de cada uno de los colores, ¿sale? Ahorita, en este momento. Ahí está la ecuación. Aquí ya te la puse, pero no me la dejaba, pero ahorita ya está aquí. ¿Cuánto vale la constante de Planck? Escribe H
es igual a 6.634 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Te lo voy a escribir, nada más que no me deja ya. H es igual a 6.634 por 10 a la menos 34 joules por un segundo. ¿Cuánto vale la velocidad de la luz? La velocidad de esta radiación en el vacío es de aproximadamente 3 por 10 a la 8. Esto es exponente, ¿eh? O te lo pongo así. Exponente a la 8 metros sobre segundo. ¿Vale? ¿Qué es lo que vas a estar sustituyendo? La longitud de onda. ¿Cuáles son las longitudes de onda? ¿Las copiaste? ¿Sí o no? No, no, profe. Entonces, copia la No. ecuación de Planck. Copia el valor de la constante de Planck. Copia el valor de la velocidad de la luz. Para que te ponga la presentación del espectro. Y calcules las energías. ¿Ya la puedo quitar? Bueno, el que calla otorga. Ahí están las longitudes de onda. 400, 450, ¿Sale? Violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo. Bueno, entonces son 10:30. A las 10:40 regreso para que me den los valores de las energías. De hecho, no me los van a dar, los van a escribir ustedes en la pantalla. ¿Sale? 10 minutos y me los van a presentar.
¿Listos? Bueno, ¿quién me quiere ayudar? A ver, ¿qué energía les dio para el color rojo? Ulises, Omar. Para 700 nanómetros me dio 2843.14 por 10 a la menos 20 joules. A la menos 20. A ver, aguante. ¿Están viendo mi pantallita? Ok. Me está cargando. Ok, bueno, entonces, la del rojo, no sea malito, me la repite Ulises, please. 2843.14 por 10 a la menos 20. Unidades, Joules. pues sí, ¿verdad? Porque es energía. Gracias, Omar. Escucho, Giovanni, Juan Pablo, Eric, Osvaldo, Sánchez Martínez, los escucho. De las me dio 4.4226 por 10 a la menos 28 joules. ¿Me está dando la del naranja? No, ese es del azul. Me la repite, please. 4.4226 por 10 a la menos 28. Ah, no creo, no creo. Hay algo mal. Aquí tengo mis dudas. Verifiquen si esto es correcto, si esto les salió, ingenieras. Díganme si eso está bien. No, es que ¿Qué ahí le dio Michelle? es que a mí me dio 4422.67 por 10 a la menos 20 joules. Ajá. Sí, porque mire, Giovanni, no pueden ser de un orden diferente de energía porque todas son del mismo orden de centenas de nanómetros, las longitudes de onda. Entonces, no podemos tener una energía de un orden tan diferente. Todas deben de ser del orden de la menos 20 o menos 28 o menos 19 o menos, pero del mismo orden. Ajá, cuidado ahí. A la menos 20. Ok, gracias, Michelle. Kenia, ¿me puedes dar la del naranja? Yo tengo que es 3.0618 por 10 a la menos 19. Me van diciendo si están de acuerdo o no. No puede ser tan diferente que la del rojo, ¿no? O sea, de un orden. Estoy en el orden. Menos 20. Ah, sí. Sí, está bien, porque me dijo 3.06. Aquí tengo mis dudas, ¿eh? En el del 2843.14 tengo mis dudas. ¿Quién me da la del violeta? La del naranja, la del amarillo. Yo tengo que son 3.317 por 10 a la menos 19 joules. ¿Cuál, Ulises? El amarillo. Repítame, please. 3.317 por 10 a la menos 19 joules. Sí, estoy de acuerdo. Me gusta. Ajá. Rojo, naranja, amarillo. ¿Quién me da la del verde? Las escucho. Edith, Nayeli, Kenia, las escucho. Yo tengo 3.618 por 10 a la menos 19. Sí, me gusta. Todas deben de ser a la menos 19. Verde, azul. ¿Quién me da la del violeta?
¿El violeta es el de 400, profe? No. Ajá, creo que sí. Ah, sí, es la de la más pequeñita, longitud de onda más pequeña, sí. El rojo es el que tiene la longitud de onda más grande. Bueno, es que a mí el violeta me dio 4.9695 por 10 a la menos 19 joules. Así es, Edgar. Menos 19 me dijo. Sí, ¿verdad? Sí, a menos Ok. 19. Bueno, de tarea se les queda revisar la del rojo y la del azul, que no deberían de ser a la menos 20. Todas tienen que ser a la menos 19. Todas. Lo que cambia es la base, pues sí, 2.8, 3.0, 3.3, y van perfecto. Me parece que es 2.8, no puede ser 2.800. El problema que están teniendo, ¿saben cuál es? Las conversiones. Y entonces ahí ya el problema no se vuelve de química o de análisis instrumental, sino de matemáticas. Revisa cómo conviertes los centímetros o los metros a nanómetros. Ajá. Entonces, la velocidad de la luz que te dije que vale 3 por 10 a la 10 metros sobre segundo, no, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, vale 3 por 10 a la 10 metros sobre segundo, y así. Puedes cambiar el exponente siempre y cuando cambies la unidad. Puedes representarle en metros, en kilómetros, en centímetros o en nanómetros, ¿no? En cualquier unidad de longitud. Bueno, pues entonces, muchas gracias. Con estos valores de energía calculas el promedio y me haces, y ya, platicamos el lunes en el salón, en clases, sobre los dominios de los datos para completar el capítulo 1 y platicamos sobre el espectro electromagnético. La tarea de qué es el espectro, cuáles son las energías, o sea, los componentes, cuáles son sus aplicaciones y las propiedades, me la vas a entregar el lunes. Lo vas a hacer en una hojita, a mano o como tú decidas. Lo puedes dibujar, lo puedes copiar, lo puedes calcar, me lo vas a entregar. Entregar el lunes la tarea del espectro electromagnético en clase y vamos a discutirla. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda, ingenieros, ingenieras? ¿Todo bien? Bueno. ¿No tiene pues extensión mínima, profe? no tengo extensión mínima. Ajá. ¿Cómo extensión mínima? O sea, del trabajo. Pero no sé, No una tengo. hoja, 2 hojas. Ah, no. El tamaño no importa. El tamaño no importa. Pueden ser una página, 2, las que tú necesites, las que ustedes necesiten. Una vez una compañera me entregó una en un pliego de papel bond de una hoja de no sé cuánto mide, más de 1 metro. No, lo que ustedes consideren. Ajá, 1, 2, 3. Lo que necesito es la información que les acabo de pedir y pues el espacio que requiera. ¿Sale? Bueno, nos vemos el lunes. Que tengan bonito fin de semana. Cuídense mucho. Me voy a dar prisa para que el viernes de la siguiente ya podamos ir al laboratorio, aunque sea a conocer al refractómetro, ¿no? Para que no tengamos, no me gusta dar clases en línea porque no los veo, no participamos igual, no aprendemos igual. Entonces voy a esforzarme para que el próximo lunes vayamos ya al laboratorio, ¿sí? Bueno, que tengan bonito día. Nos vemos el lunes. Bye. Hasta luego, profe. Adiós. profesora. Adiós, César. Adiós, Luis. Nos vemos. Nos vemos. Adiós, Adiós, papá. José María. Adiós, mamá.